Como se lo decíamos al comienzo del noticiero, esta tarde el Ministerio Público solicitó audiencias para levantar cargos contra 19 personas. Primero vamos a revisar las 13 investigadas por el caso Penta. Nuevas personas, porque ya hay varias que están en el proceso. Vamos a revisar entonces la gráfica con los formalizados. Partimos con Óscar Buceta por boletas ideológicamente falsas y no declaración de forward, delito tributario. En el caso de las boletas de él es por facilitación y declaración de boletas ideológicamente falsas. En el caso de Hernán Carlos Concha Vial, en su caso es por declaración y por facilitación de boletas ideológicamente falsas en carácter de consumado y reiterado en calidad de autor. Aparece también María Carolina de la Cerda, un nombre importante en esta investigación. Ella es, recordemos, la cuñada de Pablo Wagner, que le facilitaba boletas, y de hecho es el nexo que significó que del caso Penta se pasara al caso SQM, porque también tenía una boleta de SQM y de ahí se abrió toda esa nueva investigación. Ella es formalizada entonces por boletas ideológicamente falsas. En el caso de ella, además, es importante destacar que se trata de facilitación de boletas ideológicamente falsas. Es la única que estaría formalizada por el inciso tercero, es decir, por devolución fraudulenta de dineros. Y en el tema de las boletas ideológicamente falsas, específicamente ese delito es el que tiene mayor pena. Por eso es clave también entonces, porque ella recibía la plata de vuelta de estas boletas que facilitaba y que eran ideológicamente falsas. Carmen Luz de Castro por boletas falsas reiteradas como delito consumado. Hay que decir que Carmen Luz de Castro, más conocida como Coca de Castro, ella fue jefa de campaña de Pablo Salaquet en su última campaña senatorial, además jefa de gabinete de él en las alcaldías, y también tuvo roles importantes en la campaña senatorial de Pablo Longueira, una persona cercana a la UDI con gran participación en esas campañas. Todavía no tenemos a Marcos Comparín. En el caso de él es por declaración de boletas ideológicamente falsas. Aparece ahí entonces luego que falta ahí en nuestra lista. Eduardo Montalva va a ser formalizado por facilitación de boletas ideológicamente falsas en carácter consumado, calidad de autor. Así es. Seguimos revisando con las demás personas. Eduardo Montalva también parte de los encargados territoriales de la campaña, en este caso de Iván Moreira. Isabel Marinovich. En el caso de Isabel Marinovich es por facilitación de boletas ideológicamente falsas, cometió el año 2003 en carácter de consumado como autora. Así es, Isabel Marinovich, pareja del senador Iván Moreira. Andrea Schultz. En el caso de Andrea Schultz es por facilitación de boletas ideológicamente falsas. En el inciso final del Código Tributario cometió el año 2013 en carácter de consumado como autora. Así es, revisamos ahora a Verónica Nieto. Es por facilitación, va a ser formalizada por facilitación de boletas ideológicamente falsas, también durante el año 2013 en carácter de consumado en calidad de autora. Verónica Nieto, funcionaria, secretaria que ha trabajado en la UDI, aparece también entonces formalizada en este caso. Rodrigo Molina. Él va a ser formalizado por facilitación de boletas ideológicamente falsas también durante el año 2013 en carácter de consumado en calidad de autor. Molina es alguien que había aparecido en este caso porque es el chofer del senador Iván Moreira, fue uno de los primeros casos que apareció, uno de los primeros nombres que apareció públicamente y una de las primeras personas que también fue citada a declarar porque aparecía con estas boletas el chofer de Moreira. Edgar Pinto. Edgar Mauricio Pinto Meneses, en su caso es por declaración de boletas ideológicamente falsas, pero también junto con aquello por facilitación de boletas ideológicamente falsas en el año 2009 al 2014, en carácter de consumado y reiterado en calidad de autor. Esto es relevante también porque cuando es reiterado, obviamente que es un agravante cuando hay que juzgar el tema si es que finalmente es condenado por aquello. Esto todavía es una formalización. La formalización no es una condena, es solamente una comunicación de cargos. Edgar Pinto empieza a abrir otro tema aquí en Penta porque él es ejecutivo de CB, consultorías y proyectos. Ya había sido citado una formalización al cual no se presentó por razones de salud, razones médicas. Ahí tenemos entonces a Antonio Marcelo Espinosa Pizarro. En su caso va a ser formalizado por declaración de boletas ideológicamente falsas y también por facilitación de boletas ideológicamente falsas. En este caso es durante los años 2012 y 2013 en carácter de consumados y reiterados como autor. Es importante, hay distinciones cuando es autor y cuando es cómplice. Claro, estamos hablando aquí de ejecutivos ligados entonces a empresas de Penta o con negocios con Penta. Y tal vez el nombre más sorprendente de esta formalización, el que puede tener mayores consecuencias políticas, el de Santiago Valdés.
En el caso de Santiago Valdés es por declaración y facilitación de boletas ideológicamente falsas. Atención, ¿cuándo ocurre esto? Según la formalización que quiere llevar adelante el Ministerio Público en los años 2009 y 2010, en carácter de consumados y reiterados, y todo esto en su calidad de autor. Es relevante porque Santiago Valdés en ese momento, en el año 2010, era el administrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera, un colaborador cercano de los negocios de Piñera en empresas como la propia Bancorp, una empresa del expresidente, de modo que esto abre también una arista política relevante, en este caso la formalización de Santiago Valdés. Bueno, y estaba el que le comentábamos antes, Marcos Comparini Fontecilla, en su caso por declaración de boletas ideológicamente falsas. ¿Cuándo? Durante los años 2009, 2010 y 2012, en carácter de consumados y reiterados en calidad de autor. Marcos Comparini también un ejecutivo. Vamos a revisar ahora los formalizados por el caso SQM. Sobre estas personas se está pidiendo formalización por SQM. Veamos la gráfica entonces. Comenzamos con el exdiputado Alejandro Zule, exdiputado del Partido Radical. Aquí hay varias cosas. Primero, está por, facilitación de boletas ideológicamente falsas, pero además en su caso por simulación de contratos en perjuicio de terceros. Recordemos que él le pide en el fondo, por ejemplo, al ex subsecretario Bayer que diga que él trabajó para SQM según lo que se presume. Esto no está comprobado ni sentenciado. Y además por apropiación indebida en su caso, y habría que agregar obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Por todas esas cosas que les mencionamos es que él va a ser formalizado. 22 millones de pesos que habría entregado entonces de esta manera SQM para su campaña. Otro nombre muy importante en este caso, Patricio Contese, ex gerente general de SQM, mano derecha de Julio Ponce Leró en todos sus negocios, también quien lideró la ofensiva legal, jurídica, para tratar de detener este caso ante el Tribunal Constitucional. Contese será formalizado. Por varios delitos le quiere imputar la Fiscalía al Ministerio Público. Primero, por declaración de boletas ideológicamente falsas, pero además por infracción a la ley de donaciones. También por simulación de contratos en perjuicio de terceros. Además, apropiación indebida y también obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Todo aquello. Seguimos revisando este listado. Estos son los formalizados por caso SQM. Roberto Guzmán. En el caso de Roberto Gustavo Sergio Guzmán Lyon, él efectivamente va a ser formalizado solamente por facilitación de boletas ideológicamente falsas, cometidas cuando los años 2008 y 2009, en carácter de consumados y reiterados en calidad de autor. Guzmán es un abogado, importante colaborador también de Julio Ponce en varias de sus sociedades y varios de sus negocios, de modo que hay otra persona muy cercana a Julio Ponce que también es formalizado. Y finalmente, el nombre que más se esperaba, evidentemente, el de Giorgio Martelli. En el caso de Giorgio Martelli hay varias cosas. Primero, por facilitación de boletas ideológicamente falsas, pero además también por infracción a la ley de donaciones, también por obtención por simulación de contratos en perjuicio de terceros y también por obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Todo aquello, y también por el artículo 470 por apropiación indebida. Clara Benzán, la contadora de la Democracia Cristiana, que en una declaración ante la Fiscalía dijo que había entregado boletas a SQM por petición de Giorgio Martelli para financiar la campaña presidencial de Eduardo Frei en 2009 y que luego lo había entregado dinero en efectivo en un maletín a Martelli. Benzán también es formalizado. Pretende ser formalizada por facilitación y declaración de boletas ideológicamente falsas, pero también por infracción a esta famosa ley que hemos escuchado, que también es por la misma por la que se querella el Servicio de Impuesto Interno en el caso de Claudio Guirús. Esta ley de donaciones es la ley 16.271, el artículo 64, y tiene que ver que cuando tú haces una donación, tú no puedes llegar y entregar plata solamente. Tú lo que tienes que hacer es una declaración formal ante un juez, y efectivamente se llama simulación, la figura legal correcta. Cuando tú quieres donar, tiene que autorizarlo un juez y a través de una figura que se llama simulación. Y finalmente David Flores, militante del PPD y colaborador de la campaña de la actual alcaldesa de Santiago de ese mismo partido, Carolina Toa. Y en ese caso, la formalización va a ser por facilitación de boletas ideológicamente falsas, según la Fiscalía, cometido el delito el año 2010 en calidad de consumado.